Bienvenidos a Mundo Jurídico Hoy con Francisco Villarroel. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante que está relacionado con la disputa que por el Esequibo tienen tanto Venezuela como Guyana. Esta disputa surge como consecuencia de la reclamación que tiene Venezuela con respecto a la nulidad del laudo arbitral de 1899, que tiene una particularidad también interesante en el sentido de que surge por la invasión que realizó el Reino Unido, que era el estado con el cual inicialmente tenía la disputa Venezuela, de unos territorios que, de acuerdo a la posición venezolana, eran territorios del Estado venezolano. Esa disputa que surgió como consecuencia del laudo arbitral tuvo inicialmente el apoyo de la política americana de finales del siglo XIX, de la injerencia que quería tener o influencia que quería tener hacia los países latinoamericanos y la presión que ejerció Estados Unidos para que el Reino Unido accediera a someter la controversia a un laudo arbitral o a la vía arbitral, que es uno de los medios pacíficos jurisdiccionales a donde pueden acudir los estados para solventar su controversia. Pero tuvo una particularidad sumamente interesante, porque a pesar de que Venezuela era el estado en disputa, el Reino Unido consideraba a Venezuela un estado con el cual no podía indudablemente tener la paridad para acudir a esta vía jurisdiccional, de manera tal que fue representado por Estados Unidos. Entonces el tribunal arbitral, que estaba constituido por 5 árbitros, 2 fueron nombrados por el Reino Unido, 2 fueron nombrados por Estados Unidos y uno, que sería indudablemente el imparcial, era ruso. Sin embargo, tiempo después, a pesar de que las decisiones como laudos arbitrales son vinculantes para los estados en disputa, tiempo después el representante, que era el agente de Venezuela ante el tribunal arbitral, a su fallecimiento salieron a la vista una serie de documentos que evidenciaban que los árbitros fueron, o por lo menos Venezuela alega eso, que los árbitros fueron sujetos de influencia, inclusive de corrupción. De allí que Venezuela alega que hay un fraude en cuanto a la decisión que afecta indudablemente en nulidad lo allí decidido. Sin embargo, la reclamación de Venezuela no fue inmediata, porque en esos momentos convulsionados de guerras civiles, no había un gobierno lo suficientemente fuerte y estable para que pudiese llevar a la comunidad internacional la reclamación, y sobre todo frente al Reino Unido, que es una gran potencia, la reclamación allí existente. Cuando cambian las circunstancias en cuanto a los procesos de descolonización de ciertas colonias, netamente en el caso de Guyana, a partir del siglo XX, el derecho legítimo que tenía Guyana a ser independiente, surge un aspecto sumamente interesante, porque se pretendía el reconocimiento de los países, de ese nuevo estado que era Guyana, y netamente de los países vecinos, y en particular del caso de Venezuela. Entonces, Venezuela condiciona el reconocimiento de Guyana con su independencia del 62 a el reconocimiento de la existencia de una controversia. En ese momento Venezuela tenía un apoyo por parte de la comunidad internacional en cuanto a lo que alegaba del fraude evidenciado en esa documentación. Cuando Guyana logra la independencia, indudablemente se firma el Acuerdo de Ginebra, no nada más reconoce la controversia, sino que establece que los estados deben acudir a los medios pacíficos de solución de controversia. Inicialmente contempla una comisión mixta de 3 años, para que en una negociación directa los estados lleguen a un acuerdo sobre los términos para ponerle fin a esa disputa. No se logró ponerle fin a la disputa a partir de ese momento. Ocurrió un hecho que muy posiblemente afectó el apoyo que tenía Venezuela dentro del marco de la comunidad internacional, que fue la suspensión del Acuerdo de Ginebra mediante el protocolo de Puerto España. Y tiempo después, y de acuerdo a lo que aparecía contenido en el Acuerdo de Ginebra, la selección del órgano de solución o el medio de solución de la disputa pasó al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. El Acuerdo de Ginebra es un instrumento sumamente interesante porque tiene unos hitos en cuanto a la negociación de reconocimiento de una disputa y de los actos que pueden cometer los estados.
durante el tiempo en que esa disputa no ha sido solucionada. Porque los actos, por ejemplo, los actos unilaterales de los estados tienen consecuencias jurídicas inmediatas. Pero aquí, en este instrumento, se contempla que no basta el hecho del acto unilateral y las consecuencias que puede tener con respecto al Estado que permanece pasivo o activo en relación a ese acto que se está cometiendo, sino que se necesita, para que surta sus efectos jurídicos en cuanto a la disputa, el reconocimiento escrito de ese acto unilateral, de manera tal que los actos unilaterales que han ocurrido durante todo este tiempo, hasta nuestros días, no han tenido efectos jurídicos por el hecho cierto contenido en la norma que establece aprobar por escrito esa consecuencia jurídica. Por otra parte, tenemos que mencionar la figura jurídica del ius possenti iure. ¿Qué es esto?, se preguntarán ustedes. Bueno, esta es una figura que surge del proceso de descolonización por la independencia de los países latinoamericanos, que en principio es una norma, si se quiere, particular del derecho latinoamericano, pero que por decisión reciente de la Corte Internacional de Justicia se ve que se ha convertido en una norma general del derecho internacional. Y comprende, como figura jurídica, de que el territorio de la colonia, administrativo de la colonia, como sería la Capitanía General de Venezuela, se debería corresponder con el territorio actual del Estado independiente, que es la República actual, la República Bolivariana de Venezuela. A pesar de que no es así, porque Venezuela ha sido objeto en cuanto a su territorio de tratados, que en algunos casos, la mayoría de los casos ha perdido territorio, y en algunos casos, muy pocos, sobre todo con Brasil, ganó algo de territorio, y de decisiones arbitrales, bueno, que han menoscabado pues el territorio que tiene Venezuela, que no se corresponde completamente con el principio de ius possenti iure y del territorio que tenía la Capitanía General de Venezuela. Ahora, sometida a la controversia al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, durante todos estos años, a pesar de los cambios que hubo de secretario general, estos habían escogido lo que se llama los buenos oficios y la actuación de un buen oficiante, que es un medio pacífico no jurisdiccional de solución de controversias, de la cual un tercero, que es el buen oficiante, trata de poner de acuerdo, es decir, de que las partes inicien una negociación directa. Esto no dio ningún resultado, como tampoco había dado resultado la comisión mixta de los primeros 3 años de vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1969, y en fecha reciente el secretario general actual sometió la controversia a la vía jurisdiccional, netamente de la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano jurisdiccional de la estructura de la Organización de las Naciones Unidas, que se crea no nada más en la Carta, sino que está sometido a unos estatutos que forman un todo, que cuando un Estado es parte de la Organización de las Naciones Unidas, acepta también la Corte Internacional de Justicia. Pero una jurisdicción voluntaria, que los Estados tienen que manifestar su consentimiento. A pesar de ello, la Corte Internacional de Justicia resolvió que tenía jurisdicción como un aspecto preliminar que había sido gestado por Venezuela, y ahora la controversia está sometida a ese proceso jurisdiccional, cuya decisión es vinculante. Ahora tenemos que esperar qué va a pasar. Gracias por haber participado en Mundo Jurídico hoy, y nos vemos la próxima vez.